Texto, vamos a dar la bienvenida a nuestro entrevistado de esta tarde. Él es Alejandro Narváez, economista y expresidente de Petroperú. ¿Cómo está, señor Narváez? Muy buenas tardes. Bienvenido a Economía Verde. Buenas tardes, Romy. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, primero consultarle cómo usted analiza esto del otorgamiento de 4.000 millones de soles a Petroperú para que tenga la liquidez y de esta manera también pueda salir al mercado, ¿no?, exterior y comprar el combustible que tanto hace falta para el país. Analiza cómo evalúa usted esta medida tomada por el Ejecutivo. Bueno, primero preocupado creo que como todos los peruanos, sobre todo quienes hemos tenido el privilegio de haber pasado por Petroperú. Sinceramente es muy doloroso ver cómo cada vez más la empresa está en una situación difícil, diría muy difícil, ¿no? Y creo que no hemos sido capaces de tratar de explicar el origen de este problema, ¿no? ¿A qué se debe de que Petroperú esté atravesando una situación tan crítica como la que todo el mundo más o menos conoce? Para mí el origen del problema es que no se sabe exactamente a cuánto asciende la financiación del proyecto de Talara. No se sabe, tampoco se sabe cuándo va a terminar. Y eso significa muchísimo dinero para la empresa. En este momento Petroperú tiene aproximadamente una cuota de participación de más o menos 25%. Y no tiene capacidad de poder influir en el mercado ni en los precios. Por lo tanto, el problema de incremento continuo o precios altos de los combustibles que consumimos seguirá en esos niveles que todos más o menos estamos, digamos, lo conocemos de cerca. Así que la inyección de nuevo dinero, de dinero fresco, como los 750 millones que se dio algunas semanas atrás y el 1.000 millones que acaba de inyectar, pues no es la solución del problema. No es la solución definitivamente. Esta línea de crédito a corto plazo de 500 millones de dólares para comprar, digamos, combustibles en el extranjero, eso puede ser perfectamente posible y eso será una cosa pasajera. Tampoco es la solución al problema. Yo creo que aquí hay un problema serio de dirección, de falta de tomar decisiones adecuadas. Hay una manifiesta incapacidad de la actual administración y las anteriores que ha llevado al estado actual de Petroperú. Y eso también me preocupa. Señor Narváez, pero ¿usted no considera que si no se hubiese tomado esta medida, tal vez las consecuencias hubiesen sido o serían en todo caso mucho más preocupantes, sobre todo para el consumidor final, que somos todos los peruanos que nos abastecemos? Como usted dice, ¿no?, Petroperú tiene una participación de 40%, usted dice 25%, pero es importante, ¿no?, frente también al otro operador. Es que aún así los precios no van a bajar porque Petroperú no tiene la capacidad de influir en el precio o en los precios en el mercado. Hay otras empresas que tienen más cuota de mercado. Por lo tanto, quien tiene más cuota de mercado es el que finalmente terminará dando los precios en nuestro mercado. Eso ha sido así siempre. Cuando Petroperú tenía una cuota de participación del 51%, tenía la capacidad de poner precios. Pero en este momento, con esa cuota que tiene, muy difícil que establezca precios, pues un poco, de alguna forma, corregir o ajustar a la baja o intentar establecer precios razonables para la economía del país. Yo tengo mi duda de que eso pueda ser digamos, una respuesta eficaz a la crisis que atravesamos actualmente. Ahora, ¿qué es lo que viene en adelante ya con esto con esta decisión, que ya es un hecho, es una realidad? Ya hay liquidez, ¿no? Tenemos, bueno, Petroperú cuenta con 4.000 millones de soles de respaldo del Tesoro Público. Y hay 500 millones de dólares para poder comprar, salir al mercado y comprar, ¿no? Sin embargo, también se sabe de que antes se podía comprar de repente el petróleo en crudo en sí, pero ahora se está refinando, se está comprando ya un petróleo refinado. ¿Qué es lo que viene en adelante? Bueno, Petroperú se ha convertido en los últimos años en una simple empresa comercializadora. Compra y vende, ¿no? No hay refinación, no hay transformación, no se importa crudo porque no se refina. Simplemente se compra productos acabados. Básicamente el diésel se compra y luego se coloca en el mercado. Y los márgenes de ganancia en un negocio de este tipo son muy pequeños. Por lo tanto, yo no creo que esos 4.000 millones de soles que se ha inyectado, que es básicamente para incremento del capital social, esté destinado a mejorar la eficiencia de la empresa o mejorar los precios en el mercado. Creo que va a ser básicamente para cubrir obligaciones que tiene. Recuerda, Romy, que según la información extraoficial, que yo creo que todos lo conocen, hay una pérdida cuantiosa en este momento en la refinería de Talara. Se estima que podríamos estar hablando de más o menos de 1.100 millones de dólares diarios porque hay una obra incompleta. Esto es porque no está operando.
la que no está operando. Eso tiene un elevadísimo costo. Y por otro lado, la otra empresa que estaba construyendo las unidades auxiliares no puede continuar, no puede terminar las obras, por lo tanto no hay manera de poner en marcha esa nueva refinería. Aquella inauguración que se hizo algunos meses atrás, pues simplemente ha sido una especie de simulacro de inauguración. Y eso creo que es un poco serio para todos aquellos que de alguna forma conocemos lo que significa el negocio petrolero. Así que sí, señor Narváez, pero de repente, en palabras mucho más sencillas, de repente para el ciudadano de a pie, ya con esta inyección de capital, de dinero, ya se puede comprar el petróleo, ¿no? Refinado, pero se puede comprar el petróleo, combustible, diésel. Entonces, esto va a garantizar de que haya el abastecimiento, ¿no? Que es lo que de una u otra manera es la gran preocupación de todos los peruanos que se han acudido a muchos grifos y estaciones de servicio y no han encontrado el combustible como sí venía ocurriendo días pasados. Sí, por supuesto que debiera ser así, sin duda. Pero en el mercado hay muchos otros operadores, no es solamente Petroperú. Hay otros operadores que importan directamente. Por ejemplo, una empresa privadas que cuando hay un espacio, una cuota que no está cubierta por otra empresa, otras empresas lo suplen. Y así es sencillo, el mercado funciona así. Es un mercado de libre competencia, por lo tanto, si Petroperú no es capaz de atender con los productos que comercializaba siempre en distintos, digamos, zonas geográficas, pues otra empresa lo hará. Ahora, sí, efectivamente... Bueno, efectivamente, añadiendo lo que usted señala, el Repsol ya ha salido en un comunicado a señalar de que ellos sí cuentan con el stock y que las colas que se han visto es por la ausencia o un poco la falta en los otros operadores, ¿no? Directamente por Petroperú. Entonces, ¿eso podría implicar que de repente también se vea incrementado los costos de del precio de los combustibles? Usted sabe, ¿no? A veces ocurre este tipo de situaciones ante el pánico. Sí, yo creo que podía jugar un papel un poco, digamos, relevante por la cuota de participación que tiene Petroperú en este momento, pues de alguna forma no permite que los precios se disparen como en algún momento se dio en el país. Sin embargo, yo insisto de que con la cuota de participación que tiene no tiene capacidad de influir. Y esos 4.000 millones que da al capital o esa línea de crédito, pues sin duda servirá para, de alguna forma, atender alguna cartera importante de clientes que tiene, pero no es la panacea el problema. Esto puede continuar y yo estimo que a fin de año se necesitará incluso más dinero, más de lo que hasta ahora se ha dado. Ya hay una información al interior de Petroperú que se requieren más o menos 250 millones de dólares a fin de año. Yo creo que es una cosa muy seria lo que está pasando en Petroperú. Y este decreto de urgencia que acaba de publicarse, que también acaba de leer su contenido, es preocupante. Porque en la práctica están diciendo a Petroperú que hay una profunda reorganización. Pero el tema aquí, que a mí me preocupa, es que se tiene que contratar una empresa internacional para reorganizar una empresa que todos conocemos, cómo se puede hacer eficiente, transparente, rentable. Me parece realmente hasta ofensivo, porque en el Perú hay profesionales, hay técnicos, hay buenos gestores de empresas grandes y que perfectamente pudieran hacerlo estos profesionales. Ahora, además de esto, lo que usted comenta de que bien podría realizar una consultora nacional, ¿no? O agentes especializados que usted bien precisa, ¿qué se debe entender cuando señalan de que Petroperú está camino a vender sus acciones? Sabemos que es una empresa 100% estatal. ¿Qué implicaría que comience a vender sus acciones Petroperú? Implica simplemente poner a oferta pública las acciones, una parte de las acciones. Está permitido en la ley, si mal no recuerdo, 30-130, hasta un 49% del capital social se va a privatizar. Y eso simplemente significa que ya Petroperú no será 100% empresa estatal, prácticamente el 50% estará en manos de privados, y a partir de ahí las cosas cambiarán. Así que los accionistas privados que compren acciones de la empresa tan pronto se lanza oferta pública, pues serán los nuevos dueños y que los resultados de la empresa, las utilidades se repartirán ya no a un solo accionista, que era en este caso el Estado, sino se repartirán entre todos los accionistas en forma de dividendos. Ese es el futuro que se aproxima para Petroperú. Señor Narváez, ¿y cuál es el contexto en estos momentos de lo que es el petróleo en sí a nivel mundial? ¿Está de repente a unos precios bastante elevados o de repente está en el promedio, solo que aquí no se ve reflejado ello?
¿no? Y básicamente lo que ocurre en el Perú, o lo que ocurre en nuestro país, es básicamente el problema que tenía la empresa estatal en poder comprar el petróleo o el crudo por la falta de liquidez. ¿Cuáles son estas causales que han originado este escenario que vivimos? Bueno, hay un dato objetivo. Nosotros más o menos importamos aproximadamente el 85% del petróleo que consumimos. 85% básicamente es diésel. Nuestro mercado es básicamente dieselero, el 65% del mercado de combustible es diésel. Todo eso importamos. El petróleo, bueno, un poco mirando las proyecciones del precio del petróleo para los próximos 10, 15, 20 años, incluso hay una proyección hasta el año 2045 de la OPEP, va a estar en torno a 95, 90 dólares el barril. En este momento está justamente en torno a 93, 95 dólares el barril de petróleo. No está muy caro. ¿Cómo? No está muy caro. Es caro, realmente. Pero estaba en 120, recordará usted. En algún momento se llegó, bajó un poco, pero para un país importador como Perú, sin duda es caro. Para lo que era hace algunos meses atrás, en torno a 40 dólares, sin duda es carísimo, ¿no? Esto fue acelerado por la guerra que actualmente se tiene en la Europa del Este. Entonces, esto se va a mantener durante los próximos años. Nosotros necesitamos dólares para importar petróleo y obviamente nos saldrá más caro. Es lo que técnicamente se llama inflación importada, y eso afectará a los combustibles en el país. En nuestro país no hay actividad de exploración, no hay búsqueda de petróleo, por lo tanto seguiremos dependiendo de lo que pase en otros países. Entonces, ya por eso en su momento yo planteaba más de una vez, y yo creo que poco se ha escuchado, poco simplemente de interés hay en los que toman decisiones políticas energéticas, de que Petroperú no tiene futuro si no está integrado verticalmente. Y así de sencillo. Y eso, quienes seguimos de cerca, quienes conocemos este negocio, tenemos que ser absolutamente claros. Petroperú no tiene futuro si no está integrada verticalmente. La refinería, que cuesta en este momento aproximadamente 7.000 millones de dólares, no es posible atender si es que esta empresa no está integrada verticalmente. ¿Y con esta reestructuración que se anuncia, usted no le ve un panorama positivo? Bueno, puede haber una reestructuración de la parte administrativa, pero esa reestructuración implica también que la empresa entre al terreno de exploración y producción petrolera. Si no tiene campos propios, producción propia, no hay manera. El negocio no es el tema de refinación. El negocio fundamentalmente es exploración, producción. Y eso es lo que no se hace en el Perú. Y por eso a mí me extraña mucho el debate estéril que hay en el Congreso de que si los lotes pasan a los privados, se renuevan los contratos, cuando todos que tienen un poquito de sentimiento patriótico, si de verdad se habla de Petroperú como una empresa estratégica, deberíamos fortalecerla. Pero el fortalecimiento pasa por una integración vertical, por una gestión transparente, eficiente, rendiendo de cuentas. Muy bien. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa finalmente, y eso sí que beneficia a todos los peruanos. Muy bien, señor Narváez, nada más pedirle por último un poco su análisis muy breve de lo que viene en adelante, ¿no? Ya al menos se va a poder comprar el crudo refinado, ¿no?, del mercado exterior, y lo que viene en adelante es que ya se pueda regularizar esta situación del desabastecimiento que había. Esperamos que el dinero que se está asignando continuamente, porque finalmente es dinero público, debiera tener buen destino y que eso ayudase a mejorar los precios del mercado, porque finalmente el que sufre los efectos de este aumento continuo son los transportistas, es la gente más humilde, la gente que menos tiene, la gente desempleada. Si va en esa dirección y que se maneje con eficiencia y transparencia estos dineros del Estado, enhorabuena. Eso es lo que deseamos. Sí, eficiencia y sobre todo con transparencia, ¿no? Estos dineros, estamos hablando de 4.000 millones de soles, 500 millones de dólares también, que es dinero de todos los peruanos, ¿no? Y que, como usted señala, esperamos que esto sea realmente con que se vaya desarrollando de la mejor manera, ¿no? Muy bien, señor Narváez, muchísimas gracias por acompañarnos. Alejandro Narváez, economista y expresidente de Petroperú. Muy buenas tardes, señor Narváez. Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien. Amigos, con este análisis que hemos hecho de lo que se viene